quiero que vayamos a una carta del apóstol Pablo, a los Gálatas, en el capítulo 4, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Gálatas, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra del Señor: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Versículo 4. Pero, lo he repetido muchas veces, el pero significa una pausa. Hay que hacer una pausa. Cuando tú estás leyendo y aparece un pero, hay que hacer una pausa. Pero, está hablando, ¿verdad?, los primeros 3 versículos de esclavitud. Estábamos bajo la esclavitud de la ley. Evidentemente nosotros no somos judíos de nacimiento, pero hay una ley escrita en nuestros corazones también, que nos hacía esclavos del pecado. Y dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ese es el mensaje de la Navidad, así de sencillo y así de claro. ¿Qué es la Navidad? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que, como conclusión, Dios envió a su Hijo para redimirnos de la esclavitud del pecado. Dios envió su Espíritu Santo como la garantía, el sello de que somos de Él. Entramos en una nueva relación de intimidad. Podemos llamar a Dios Padre. Dice, así que, como conclusión, ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios bendiga su palabra esta mañana. Ya no eres esclavo. Hay una canción, ¿no?, que cantamos, dice, ya no soy esclavo del temor. Ahora soy hijo de Dios. Eso significa la Navidad. Estábamos esclavos en pecado, viviendo en nuestra vana manera de vivir. Y Cristo vino para rescatarnos de esa vana manera de vivir y hacernos hijos. Y no solamente hijos, sino herederos también de Dios por medio de Cristo. Estos son buenas noticias. Como les dije, celebramos Navidad de una manera diferente, evidentemente que sí. Es una Navidad atípica. Hay gente que dice, bueno, tenemos que salvar la Navidad como sea. Hagamos todo lo posible para salvar la Navidad. Y hay otra gente que dice, no, no salvemos la Navidad, tenemos que salvar las vidas. ¿Qué es más importante? ¿Salvar la Navidad o salvar vidas? ¿Qué es más importante? Salvar vidas, porque de eso se trata la Navidad. ¿De qué se trata la Navidad? De salvar vidas. Porque eso es lo que nos muestra aquí este pasaje. Y evidentemente, si leemos las narrativas de los evangelios, la Navidad no es otra cosa que salvar vidas. Cristo vino para salvar lo que se había perdido. Por tanto, no nos preocupemos por salvar la Navidad. La Navidad nos ha salvado a nosotros. Y eso tenemos que celebrarlo con alegría y con júbilo, también con tristeza. Les mencionaba hace una semana que en el mes de marzo entramos en un túnel, ¿recuerdan? Entramos en un túnel. Parecía que ese túnel iba a ser corto, pensábamos, pero se ha alargado bastante. Se ha alargado, pero mucho. Y eso, evidentemente, ha producido un desgaste emocional, físico, en todos los aspectos. Hemos entrado en ese túnel y pensábamos que, bueno, ya pronto pasaremos, pero pasaba un mes y otro, y seguíamos en el túnel y no veíamos la luz al fin. Parece
que estamos viendo la luz, dice, por la vacuna. Hermanos, pongámonos la vacuna de la esperanza. Pongámonos también la vacuna de la esperanza, que es la Navidad. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esa es la vacuna que nosotros tenemos que ponernos. Y evidentemente esta vacuna contra el COVID, evidentemente también. Pero creyentes también debemos pedirle a Dios que no falten esas vacunas de esperanza. Para nosotros, pero también para un mundo que anda en oscuridad. No solamente la Navidad está siendo muy atípica, todo este año está siendo diferente. Muchas restricciones para viajar entre comunidades, muchas restricciones sociales, familiares. Realmente esto está siendo muy diferente. Pero yo creo que también, en medio de este contexto y en medio de este escenario, también tenemos que pensar que la primera Navidad también fue así. Aunque nosotros evidentemente la adornamos de fiestas, de luces, de cantos, que también los hubo. También los hubo. Ángeles que cantaban, se aparecieron a los pastores. El primer villancico, Lucas capítulo 2. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Claro que hubo cánticos de alabanzas al Señor, al Salvador. Pero quizás a lo mejor este escenario en el que estamos puede situarnos en el verdadero contexto en el cual nació el Salvador. ¿Dónde nació el Salvador? En un pesebre. Casi con 2 años tuvo que la familia salir huyendo a Egipto porque lo buscaban para matarlo. Fíjense qué contexto, qué escenario, ¿verdad? Es evidente que nosotros pues también celebramos la fiesta y las luces, las comidas, pero quizás esta Navidad atípica nos puede hacer llevar a ese contexto donde Jesús nació, donde esa familia también tuvo que acoger a ese niño. Así que aquí el apóstol Pablo, evidentemente no vamos a entrar ahora en detalles del contexto, ¿verdad? Las iglesias de Galacia, la actual Turquía. Habían llegado judaizantes a esas iglesias que querían imponer también sobre aquellos que habían depositado su fe solo en Cristo, estaban también imponiéndoles algunas leyes y regulaciones que estipulaba la ley. Y evidentemente Pablo está muy en contra de eso. Están tocando la niña de sus ojos, están tocando a su iglesia, a la iglesia del Señor. Y Pablo se ve obligado a escribir este manifiesto, esta carta, para responder a esos judaizantes que querían imponer, sí, Cristo, pero también es necesario la ley. Y aquí en este capítulo número 4, dice el versículo 4 que hemos leído: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo envió Dios a su Hijo al mundo? Según el versículo 4. En el cumplimiento del tiempo. La Navidad no solamente es un nacimiento, la Navidad es el cumplimiento de una promesa. Y Dios se toma a veces su tiempo, pero siempre cumple su palabra. Esta promesa de la cual está hablando aquí el apóstol Pablo a la iglesia, le está diciendo: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Un tiempo señalado por el Padre, por el cual Él iba a enviar a su Hijo. Y les digo una cosa, Dios ya había preparado desde antes de la fundación del mundo la venida de su Hijo. Así que Dios se toma a veces su tiempo, pero siempre cumple su palabra. Y debemos quedarnos con esto también en Navidad.
Navidad no solamente es el nacimiento de un Salvador, sino es el cumplimiento de una promesa. Ya desde el Génesis capítulo 3, versículo 15, ya tenemos ahí la promesa. De la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza a la serpiente y derrotaría el mal y el pecado. Ya desde Génesis capítulo 3, desde el libro de los comienzos, ya tenemos ahí la promesa anunciada. Nosotros evidentemente ya la hemos recibido, pero anunciada. Génesis capítulo 12, ¿recuerdan? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En tu simiente, a través de tu descendencia, bendeciré todas las naciones de la tierra. Está hablando de Cristo. ¿Y cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo le dijo Dios a Abraham eso? Hace ya muchísimos años. Muchísimos años. De hecho, en el capítulo 3 del libro de Gálatas, en el que estamos, en el versículo 8, dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, esta promesa del Salvador, Dios la anunció hace muchísimos años. El pueblo de Israel era un pueblo expectante, porque sabían que por medio de las Escrituras y de los profetas había de venir el Mesías esperado. Es decir, la comunidad judía que había en el tiempo de Jesús, en ese contexto, era una comunidad expectante. Estaban esperando al rey. Lo que pasa que el rey vino de una manera muy diferente a la que ellos esperaban. Pero cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, encontramos a Cristo, anunciado por los profetas. Cuando vamos al libro de Isaías, ¿cuántas profecías encontramos en el libro de Isaías? Más de 700 años de que Cristo naciera, de que Cristo viniera. Ya el profeta Isaías hablaba de la venida de un Salvador, porque un niño, dice, nos es dado, un niño nos es concedido, y su nombre será Admirable Consejero, Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Cuando tú tienes a un niño, ¿cuántos nombres le pones? Uno, ¿no? Bueno, dos puede ser como mucho, ¿no? Pero aquí, ¿verdad? Y le llamarás, fíjate los nombres, nos hablan de las características, de la personalidad de ese Dios. Ya Isaías, cuando está diciendo esto, 750 años antes, está profetizando la venida del Salvador. Por tanto, era un pueblo expectante, sabía que iba a venir el Mesías. Iglesia, nosotros también tenemos que estar expectantes, porque sabemos que Cristo volverá. Cristo volverá. ¿Tenemos nosotros esa expectativa? ¿Estamos nosotros preparándonos para ese día glorioso? Porque Cristo apareció una vez para perdonar los pecados, pero aparecerá otra vez para redimir a los que han creído en Él. Expectativa. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia expectativa, con expectativa. Pasaron siglos, miles de años, hasta que el ángel vino a María y le habló del niño que daría a luz. Y ella cantó, fíjense, cuando el ángel Gabriel viene a María para anunciarle que dará a luz un hijo, al cual llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ella cantó diciendo: mostró su misericordia a Abraham, cumpliendo su promesa a nuestros padres. ¿Ven? Lo que María está diciendo, el nacimiento, el anuncio de este niño, es el cumplimiento de la promesa que le diste a nuestros antepasados. El profeta Zacarías
Simeón, que estaba allí cuando fue el niño Jesús presentado en el templo. Ahora despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Es decir, había gente que sabía que el nacimiento de ese niño era el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Y eso qué nos dice a nosotros? Como les dije, Dios se toma su tiempo, pero siempre, siempre cumple su palabra. Siempre. Dios nunca falla. Seguramente el pueblo, o como dice la primera epístola del apóstol Pedro, ¿verdad?, que muchos están impacientes porque no se cumple la promesa del Señor acerca de su advenimiento. Algunos, ¿verdad?, dicen que tienen esa promesa como tardanza, pero no es que Dios se tarde, es que Dios es misericordioso y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Dios puede parecer lento a veces en el cumplimiento de sus promesas, pero nunca se olvida de ellas. Nunca, nunca, nunca se olvida. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, Dios lo cumplirá. A veces puede parecer lento, ¿sabes por qué? Porque Él cumple sus promesas no conforme a nuestro calendario, no conforme a nuestra agenda. Dios cumple sus promesas de acuerdo a su calendario y de acuerdo a su agenda. Había un tiempo señalado por el Padre para que el Cristo naciese. Ni antes ni después. En el tiempo señalado por el Padre, Dios envió a su Hijo. Y esto es una promesa. Dios cumple siempre su palabra. Puede que parezca que está trabajando despacio, pero cuando sus promesas se hacen realidad, siempre superan lo que nosotros hubiéramos imaginado. Porque Él es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Así que la Navidad significa que Dios está llevando a cabo su propósito, que está cumpliendo su palabra. Incluso en el día de hoy, Dios está disponiendo todas las cosas también en nuestra vida. Todo lo necesario para cumplir las promesas que Él tiene con cada uno de nosotros. ¿Estás esperando la promesa del Señor? Espera, porque Dios siempre cumple su palabra. Él no se equivoca, Él nunca falla. Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo lo envió? En el cumplimiento del tiempo. Y Dios volverá a enviar a su Hijo en el cumplimiento del tiempo. Solamente el Padre lo sabe. Hay un tiempo señalado cuando Dios volverá a enviar a su Hijo, ya no para salvar, sino para redimir y llevarse a los suyos. Y nosotros como iglesia tenemos que también estar expectantes ante ese acontecimiento. ¿Cómo lo envió? Ya hemos visto cuándo lo envió. ¿Cómo lo envió? Dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bajo ese contexto es que Dios envía a su Hijo. Nacido bajo mujer. ¿Qué nos habla de esto? Nos habla de la encarnación. Dios, Jesús, envió a su Hijo nacido de mujer. El Evangelio de Juan, evidentemente en su prólogo, pues hace un anunciado de cómo ese verbo se hizo carne. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué dice el versículo 14? Se hizo carne y habitó entre nosotros.
nacido bajo mujer, nos habla acerca de la encarnación. Dios se hizo uno de nosotros. El Verbo, Cristo Jesús, se hizo carne. Y dice, y habitó entre nosotros. Literalmente está diciendo, y puso su tienda de campaña entre nosotros. Vino para quedarse con nosotros. No vino para dar un anuncio e irse y ya olvidarse. No, vino para quedarse para siempre con cada uno de nosotros. Ese es el milagro. Este es el protagonista de la Navidad. Nosotros sabemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. El protagonista principal no son los profetas. No es Moisés, no es Abraham, no es Isaías, no es Daniel, no es María, no es José, no son los pastores. El verdadero protagonista desde Génesis hasta Apocalipsis es Jesucristo. Él es el verdadero protagonista de esta historia. Lo que pasa que muchas veces hemos sacado al verdadero protagonista de la historia. Imagínense cuando tú ves una película, ¿verdad? Siempre hay un actor principal. Pues imagínate que quitaras a ese actor principal de la película. Hay una saga, ¿no?, de películas de Tom Cruise, de Misión Imposible. ¿Quién es el actor principal de Misión Imposible? Tom Cruise. Imagínate que nosotros quitáramos a Tom Cruise de la película. ¿Verdad que no tendría sentido? No podríamos ver el hilo conductor de la película. A mí me da que muchas veces hemos quitado al verdadero protagonista de la Navidad. Lo hemos sacado de la escena. Y qué bueno que quizás en este contexto en el que estamos viviendo ahora, quizás sea bueno recordar que el verdadero protagonista de esta historia no son ni siquiera esas apariciones angelicales que hubieron. Que ya eso es un milagro. De hecho, el embarazo de Elizabeth y de María, eso es un milagro también sobrenatural. Pero no, los verdaderos protagonistas de la Navidad no son ni siquiera los hijos. El verdadero protagonista de la Navidad es Jesucristo. ¿Quién será el protagonista de tu Navidad? ¿Quién es el protagonista de tu Navidad? ¿Quién es el verdadero protagonista de tu historia? Yo espero y deseo que el verdadero protagonista de nuestra historia, de nuestra Navidad, sea siempre Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, nacido bajo mujer. Pero dice también nacido bajo la ley. Dice el capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo él que es colgado de un madero. La ley. ¿Es la ley mala? No. La ley es buena, es santa y pura, porque refleja el carácter de Dios. Refleja la santidad de Dios. Refleja la justicia de Dios. La ley no es mala. La ley lo que revela es que nosotros sí somos malos. La ley revela el pecado que hay en nuestro corazón. La ley nos revela que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. La ley fue dada como un guía para llevarnos a Cristo. Por tanto, había un tiempo donde la humanidad estaba encerrada en esa ley hasta que se manifestara la justicia de Dios, Cristo Jesús. Y claro, nosotros podríamos decir, bueno, yo de nacimiento no soy judío, no soy esclavo de esa ley, pero hermanos, todo ser humano tiene una ley escrita en su corazón. Y al igual que a ellos, vemos la incapacidad de nosotros mismos. La Navidad me dice a mí que yo soy incapaz de salvarme a mí mismo. La ley no tiene la capacidad de vivificar el hombre interior, porque dice, la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Por tanto, la ley lo único que refleja es la santidad y la justicia de Dios, y nos revela que necesitamos un Salvador. Sencillamente, la ley revela que necesitamos un Salvador.
que estamos confinados, encerrados y esclavizados a esa ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, se manifestó la ley, pero ahora se ha manifestado también la justicia de Dios, que es por fe. Cristo se ha hecho maldición por nosotros, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Él sufrió, como ha compartido Agustín esta mañana. Él llevó nuestro pecado. Eso es Navidad. El sufrimiento del Hijo de Dios, nacido bajo mujer, la encarnación, nacido bajo la ley, nos muestra que somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. ¿Cuándo lo envió? ¿Cómo lo envió? ¿Y para qué lo envió? Pues nos dice el versículo 5, para que redimiese, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo, para rescatarnos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, necesitábamos un Salvador, para que redimiese, para rescatarnos. Para eso vino Cristo Jesús, para salvar lo que se había perdido. La Navidad no es otra cosa que el aroma de la gratitud, de que yo no podía salvarme a mí mismo, que estaba confinado en una ley de pecado, que no podía yo por mí mismo vivificarme, que por mí mismo yo no podía realmente obedecer a Dios de la forma que a Él le agrada, pero que Cristo vino para eso. Cristo vino para eso. Vino para rescatarnos, vino para redimirnos. Y tenemos que estar profundamente agradecidos a ese Salvador. Profundamente agradecidos a Él. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a esa actitud que tuvieron los sabios de Oriente cuando llegaron al niño Jesús. Dice que se postraron. Si realmente entendemos lo que significa esto, este acto de amor que Cristo hizo por cada uno de nosotros, lo único que nos quedaría sería postrarnos delante de Él y ofrecerle lo mejor. Lo hemos cantado, para ofrecerte lo mejor. Mira, lo mejor que le puedes ofrecer a Cristo esta Navidad es tu corazón. Es ofrecerle tu vida y decirle: Cristo Jesús, quiero renovar mi compromiso contigo. Esta Navidad diferente, atípica, me hace entender que tú eres el verdadero protagonista, que quizás a lo mejor antes, envuelto en tantas fiestas y en tantas cosas, estaba olvidando realmente lo que significa la Navidad, y quizás esto que estás permitiendo está haciendo que yo pueda nuevamente entender el valor de la verdadera Navidad. ¿Cuándo lo envió? En el cumplimiento del tiempo. Dios se toma su tiempo, pero siempre cumple su palabra. Siempre. ¿Cómo lo envió? Nacido bajo mujer y nacido bajo la ley. ¿Y para qué lo envió? Para rescatarnos, para redimirnos. Y dice también el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba, Padre. Esto tiene una implicación práctica en nuestra vida. ¿A qué nos lleva todo esto? Bueno, la implicación más práctica es que entramos en una relación nueva, en una relación de padre e hijo. A veces no lo entiendo. Esta mañana también hablando con Eduardo, ¿verdad? Hablamos, y hay cosas, ¿verdad?, que Dios hace en nuestra vida que no entendemos por qué las hace. Pero mira, hay cosas que no las entendemos por qué las hace, pero disfrútalas. Yo no entiendo, ¿verdad?, cómo me pudo salvar a mí. No lo entiendo, pero lo disfruto. Quiero disfrutarlo. No entiendo por qué me ama tanto, pero quiero disfrutarlo. ¿Por qué me ama tanto? Disfruta de esta relación que Cristo ha venido a traer a la humanidad. Y para eso Él ha enviado a su Espíritu. No solamente ha enviado al Hijo, ha enviado al Hijo, pero también ha enviado al Espíritu Santo. Es que Dios
es un dador alegre, es un Dios que está continuamente dando. Dios envió, dio a su Hijo, Dios dio a su Espíritu. Quiera que este espíritu navideño de dar nos envuelva a cada uno de nosotros y podamos decirle: Dios, ahora me toca a mí, darme a mí mismo para ti. Porque esto tiene que tener una implicación práctica en nuestro andar diario con Cristo. No nos quedemos solamente desde la ciencia, desde la teología de todo lo que significa la venida de Cristo al mundo. Una cosa es hablar desde la ciencia, otra cosa es hablar desde la experiencia. Y esto tiene que tener una práctica en nuestra vida, y es esta: ahora somos hijos, ya no eres esclavo, ya no eres esclavo del temor, ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo, ahora eres hijo de Dios. Y quizás no podamos entender y explicar mucho esto, pero disfrútalo, disfruta de esta nueva relación que Cristo ha traído. Porque a veces nos perdemos tanto el tiempo por tratar de explicar esto que no lo disfrutamos. Disfruta. Cristo ha venido y ha enviado a su Espíritu Santo para darte la garantía de que ahora eres hijo. Eres un hijo de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y cómo somos hijos de Dios? ¿Cómo se produce ese nuevo nacimiento? Pues mira, no es ni por voluntad de hombre, ni por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Porque a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A todos aquellos que creen este mensaje de la Navidad, Dios le da el derecho, la potestad de ser llamado hijo de Dios. Así que disfruta esta nueva relación. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hijo y heredero. Todo lo que es de Cristo es también de su iglesia. Disfruta, porque ya no estamos bajo ese periodo como estaban de tutores y administradores hasta que fueran mayores de edad. Ya hemos salido de ese periodo. Ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios que guía nuestros pasos, que guía nuestro andar diario. Porque la ley decía: haz esto, pero no te daba las herramientas para poder hacerlo. Ahora Cristo, el Nuevo Testamento, sí dice: haz esto, pero nos da las herramientas para poder hacerlo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que todo esto tenga una implicación en nuestro andar diario con Él, en nuestra relación con Él, que podamos valorar nuevamente lo que significa esto. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Sabemos, Señor, que tú te tomas tu tiempo, pero siempre, siempre cumples tu palabra, Señor. Y lo hemos visto en el cumplimiento del tiempo. Tú tenías un día señalado en tu calendario para enviar a Cristo. Y lo vemos en tu palabra, Señor. Como tantos profetas apuntaban a ese día, hablaban de ese día. Y en ese día señalado tú enviaste a tu Hijo nacido bajo la ley y nacido bajo mujer, para redimirnos y rescatarnos de nuestros pecados, y para enviar a tu Espíritu Santo y entrar en una nueva relación de Padre e Hijo. Gracias, Señor, que en esta mañana podemos decir que ya no somos esclavos, que ahora somos libres en ti. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y queremos disfrutar esa libertad con agradecimiento, con gratitud y con alabanza a nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.